Bueno, jóvenes, compañeros, de verdad que este tiempo en el que nos hemos propuesto presentarles al grupo algunas de las experiencias que hemos vivido de una u otra manera, es interesante porque lo obliga a uno a organizar ideas, a esforzarse por encontrar una información más valiosa. Y les quería contar la razón por la cual, pues hombre, yo he empezado a admirar a Alejandro Gaviria y trato de no perder sus producciones, y aún lo sigo en Twitter, donde hay cada una de sus intervenciones son igualmente muy valiosas, muy valiosas. Y esto era la diapositiva que tenía cuando les presenté aquello de los intelectuales influyentes en este momento, y era lo que les quería mostrar porque me atrajo sustancialmente que él, como rector de los Andes, recientemente había tenido una reunión eh, organizadora de la actividad con otras dos universidades grandísimas en Latinoamérica, la tecnológica de México, Monterrey, y la Católica de Chile. Y en esta unión de las tres facultades del Tecnológico de Monterrey y la Universidad Católica de Chile, tienen propuestas para unir mm, sus potencialidades, sus facilidades, y poder llevar a toda Latinoamérica muchas cosas que tiene cada una de esas facultades, y especialmente a las personas que tienen menos recursos económicos. De manera que esto me llamó muchísimo la atención, era lo que les iba a presentar ese día que no alcanzamos a hacerlo. Me llamó mucho la atención en la contratapa de este libro, esta pequeña descripción de Alejandro Gaviria. Él es de formación básica, ingeniero civil, luego hizo economía. Saben ustedes que en este momento es el rector de la Universidad de los Andes, y curiosamente, yo pienso que es un honor para el país que hace parte de esta comisión creada por la revista The Lancet sobre el COVID-19. La gente que hace parte de esa comisión, mirando toda la trascendencia de lo que ahora entendemos más como sindemia, más que pandemia, en todo lo que es la trascendencia humana, la trascendencia económica, la parte antropológica, etcétera, etcétera, y mirar a lo que puede pasar hacia el futuro. Creo que es un honor, sin la menor duda, de que haga parte de este grupo. Como ven ustedes, el objetivo es ayudar a acelerar soluciones globales, equitativas y duraderas a la pandemia. Este caballero dirigió, antes de ser rector de la universidad, el Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe. Desde allí se originaron unos encuentros sobre desarrollo supremamente importantes. Yo pienso que decir lo que pensemos o no de su ministerio es otro tema completamente de conversación sobre lo que pudo ser el periodo de 6 años que estuvo al frente del Ministerio de Salud. De todas maneras, es importante conocer sus otras responsabilidades dirigiendo. Fue subdirector del Departamento Nacional de Planeación, subdirector de Desarrollo, un investigador del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Es una persona que es un investigador de temas sociales muy importantes, y dentro de sus premios, en el 2006 recibió el premio Juan Luis Londoño, en el 2009 el premio Simón Bolívar a mejor columna de opinión, y en el 2010 el premio Portafolio al mejor docente universitario. Él tiene, pues yo usualmente les cuento una historia, porque esto es significativo para todos ustedes. Usualmente me han designado en los últimos años a hacer una conferencia inaugural con los estudiantes de el quinto semestre de acto médico, nuestra semiología. Y en el 17 empecé a mencionarlo dentro de esta conferencia inaugural, y esta fue una diapositiva que presenté en esa oportunidad alrededor del artículo que lo llevó a ganar el premio Simón Bolívar, porque al final
conferencia inaugural se hace una toma no de juramento, sino de promesa de los estudiantes parecida a lo que hicimos nosotros de juramento hipocrático. Ahora puede ser la promesa dada por la Convención de Ginebra. Y a los profesores los hago igualmente que nos paremos y hagamos un compromiso con los estudiantes. Y esto fue una oportunidad como de hacerle reflexionar a los profesores de que uno de los aspectos importantes que se reflejan en artículo de prensa que le mereció este premio, que se llama Matar a un elefante, no sé si ustedes recuerdan ese artículo, que era lo que mostraba. Un elefante desbocado, loco, se metió a una población y hizo los desastres, llamaron al ejército, a la policía, finalmente llegó alguien con un rifle, ya el elefante estaba tranquilo y de todas formas ante la existencia de la gente terminaron matando al elefante a pesar de que ya estaba tranquilo y estaba apacible. Entonces, es esta reflexión interesante de cómo la simpatía puede ser una forma de hacer soborno, y a los profesores universitarios que mostraba que una reciente investigación reducen deliberadamente la dificultad de las pruebas con el objeto de aumentar su popularidad o de conseguir una mejor nota en las evaluaciones de fin de semestre, como las universidades incluyen la evaluación de los docentes. Entonces hacía estas reflexiones de cómo las trampas del aplauso nos afectan a todos. El halago es intimidatorio, el chantaje del aplauso es eficaz, irresistible muchas veces, ¿no? Entonces, esto pues, como les digo, lo presenté en el 2017 cuando empezaba pues a leer los artículos de Gaviria, y me encontré que era un habitual colaborador de la revista de la Universidad de Antioquia. Recuerden que tenemos todos acceso a esta revista. Es una revista que pues recientemente cambió de editor, pero es una revista que de pronto vale la pena que le echemos una miradita, y es completamente libre para todos nosotros, no es sino entrar al portal de la universidad. Y él tuvo una, eh, cada una de las revistas tenía un artículo de Alejandro Gaviria, y todos ellos extraordinarios. Aquí les muestro dos de ellos, uno dedicado al desarrollo económico visto desde José Asunción Silva, y un artículo muy lindo sobre una obra de Gulliver sobre la isla de los inmortales, donde reflexiona sobre esa parte de la inmortalidad. Y la otra parte que me ha parecido a mí fantástica, y cada que leo uno de los discursos que hace de graduación, que lo invitan muy frecuentemente, ya ahora es en los Andes donde la hace, pero anteriormente era muy frecuente que lo invitaran a los discursos de graduación, y cada uno de esos discursos dejaba unas enseñanzas tremendas. Naturalmente trataba de compartirlas con los estudiantes. Hay una serie de discursos que son valiosísimos. Por ejemplo, este que les quiero mostrar hace un análisis de 5 aspectos: la complejidad científica, la complejidad administrativa, la complejidad filosófica, la complejidad ética, lo simple, la importancia de la humanización. Vi que justamente sobre este tema va a discutir mañana con el doctor Aguirre, que es el director del Pablo Tobón Uribe, que es igualmente un humanista. Va a ser como una Del alcohol, José. confrontación. ¿Aló? Del alcohol. Una discusión interesante sobre esta parte de humanización con el doctor Aguirre. Les decía que puede ser de pronto interesante también asistir a ella. Y miren cosas bonitas mencionadas allí, que les insistía a los estudiantes. Decía: quiero aventurar una hipótesis, una idea suelta. Nuestros Primero del peores alcohol. errores vienen no de la ignorancia o la falta de conocimiento, sino del exceso de confianza, la omisión de la complejidad y la negación de la incertidumbre. La modestia debe ser una norma, una postura permanente, casi un principio ético. Sobreestimar nuestro conocimiento puede tener consecuencias fatales, literalmente. Esto era algo que se estaba dirigiendo a la facultad, a los médicos que se estaban graduando. Más allá de las decisiones colectivas, los médicos tienen una doble responsabilidad con el paciente y con los recursos del sistema.
Las causas son muchas y sería impertinente intentar un recuento, pero el remedio empieza por nosotros, por lo que quisiera llamar la doble empatía, ponernos en lugar del otro para así facilitar que el otro se ponga en el nuestro. Muchos problemas tienen una solución de baja tecnología, una simple conversación. Muchos problemas tienen, a su vez, una causa simple, la ausencia de esa conversación, del diálogo y la mirada compasiva que nos humanizan. Esto era más o menos del 18. Y este año, a propósito de su situación como rector, el discurso en agosto de todas sus facultades, que fue completamente virtual, tiene unas observaciones preciosas. Yo les voy a mostrar lo inicial y lo final, que llama mucho la atención. Decía, buenas tardes a los graduandos, a sus familias y a sus amigos, a todos quienes desde una pantalla, nuestra ventana al mundo, nos acompañan en esta reunión, en esta tarde extraña en la cual tratamos de estar juntos a pesar de la distancia, de celebrar la culminación de una etapa significativa. La vida necesita ceremonias, ritos de paso, formas colectivas de darle significado a la superposición de los días. Y termina de una forma muy simpática y es, en este día, los muchachos, los invito a celebrar, a disfrutar la vida, a divertirse. Como dice el poeta, lo sé contradiciéndome un poco, no son responsables ni del mundo ni del fin del mundo. Quítense por un rato ese peso de encima. Son como pájaros y niños, diviértanse. No todos los días uno se gradúa en la sala de su casa. Celebren la extrañeza del momento. Abracen a sus padres, como les dije a los médicos hace unos días. No sé si es una recomendación basada en la evidencia, pero esta noche en sus hogares, con sus familias, recomiendo el contacto físico. Muéstrense compasivos, efusivos, amorosos, como sabemos hacerlo los seres humanos, como lo mandó el humanismo. Un abrazo fuerte, virtual por ahora, a todos de todo corazón. Esto fue, pues, ahorita, es la graduación en agosto. La otra parte que tiene mucha relación con nosotros, ustedes saben que Mario y yo hacemos parte de la Academia de Medicina de Medellín. Justamente la semana pasada se le dio al doctor Francisco Lopera la distinción de el personaje de Antioquia del año, y hace 2 años se escogió al doctor Gaviria, y en esa oportunidad nos dio una conferencia magistral. eh, Como vieron ustedes, ya tienen varias reflexiones alrededor de la inmortalidad. Para él siempre el tema de complejidad es clave. Y lo otro es un optimista a lo intelectual, un optimista trágico, como lo llama él, y hizo una linda presentación. En su último libro, siquiera tenemos las palabras, que es un libro definitivamente hermoso, es el producto de su mirada de varios autores que los ha seguido de cerca, no solamente autores muy conocidos, sino que es un bibliófilo, busca, como lo hizo Oscar, libros raros y encuentra cosas preciosas que hacen parte de sus análisis. Y entonces, aquí en esta siquiera tenemos las palabras. En su capítulo final tiene una partecita dedicada a Huxley, y es como el inicio de esta investigación que lo lleva a él a escribir este libro de El otro fin del mundo posible. Los que vieron la entrevista a propósito de su publicación hace 2 semanas, el editor le pidió que iba a tomarle una fotografía, el fotógrafo de la editorial, y la chica que le fue a tomar le dijo, quiere ponerse un tapabocas. Y yo creo que esto refleja, pues, el momento que vivimos, pero tal como lo dijo Mario, el libro fue concebido antes de la pandemia, y creo que empieza a su lectura, y lo que fue su escritura, obviamente, que fue modificada de alguna manera por todas estas vivencias durante la pandemia. Es interesante este personaje, Huxley, porque, pues, lo conocemos todos a través de Un Mundo Feliz, y cuando se habla de distopias de este momento, como es la parte del el libro de 1984 de Orwell, y El Mundo Feliz de Aldous Huxley, que son, pues, como premonitorios de cosas que estamos viviendo ahora, pero esa distopia, que es más bien pesimista, y se contrapone con este libro, que es el que, en este sentido, es el que trata él de
de profundizar en, en el libro que acaba de publicar, el libro de la isla, que lo publicó Huxley hacia el final de su vida, hacia el 62, él falleció en el 63, y pues es un autor que, a pesar de tener ficción, siempre ha sido una persona que escribe sobre ideas, y por eso a veces no es muy agradable leer la parte de su visión eh, de los personajes, no quedan completamente identificados. Y vean ustedes, estos son los capítulos que tiene, son 8 capítulos, y el primer capítulo se lo dedica a lo que él llama atención y compasión. En este libro de la isla hay unos pajaritos que están todo el tiempo diciéndole a la comunidad atención y compasión. Ahorita les voy a leer 2 detallitos sobre esa repetición permanente en la isla sobre atención y compasión. Hace un análisis de 10 razones del pesimismo, después, por qué el hombre pues, puede sentirse, o los hombres, el ser humano, nos podamos sentir con cuestionamientos. Y siempre, después de terminar su capítulo, dice de dónde surgieron sus ideas, sus reflexiones y la bibliografía en la que se basa esto. Y ven ustedes cómo reflexiona sobre la concepción de Huxley en este libro de la isla sobre salud pública, que en este momento es algo fundamental en el enfoque del problema de salud que estamos viviendo. Estábamos ahora empezando a charlar un detalle novedoso. Huxley le trabajó un tiempo a las sustancias psicoactivas. Yo creo que es la primera persona que en una entrevista habla de sustancias psicodélicas, y para él fue aparentemente algo importante para complementar su sentimiento y su visión del mundo y su parte humanística. Se denomina una puerta en la pared, donde justamente en el capítulo 8 es la perspectiva, y ahora les voy a contar de esto, sobre las puertas de mi percepción, una puerta en la pared. Habla pues de Huxley y los psicodélicos. Y luego toda esta parte de crisis ambiental, que de verdad pues cuando analizamos los problemas a los que afronta la humanidad, probablemente terminada la pandemia volvamos otra vez a entender la trascendencia de esta crisis ambiental. Nosotros pues nos interesa muchísimo la educación, especialmente a los que hemos asumido ese cargo adicional de la medicina que nos apasiona, y sus reflexiones sobre el progreso, donde de verdad pues hay reflexiones muy importantes, porque no todo progreso es bueno. En un determinado momento y hace reflexiones sobre libertad, tecnología, el progreso espiritual. Tiene un capítulo muy simpático que es producto de una investigación. Él va a la librería de viejo cuando viaja a cualquier parte del mundo y se encuentra cosas sorprendentes. En el libro anterior, siquiera tenemos las palabras, menciona libros únicos. Y aquí se encontró en algún libro donde mencionaba que Huxley había escrito un artículo para una revista colombiana, y se pone a investigar hasta que aparece donde lo publicó y una pequeña historia alrededor de esto. Y finalmente, este capítulo 8 es algo que es sorprendente. Esto está escrito en tercera persona, y la que alcanza uno a entender es que este caballero finalmente, muy controlado, como estábamos ahorita charlando, antes de que todos entraran, tiene una experiencia con LSD, vigilada por médico, y cuenta en tercera persona, esto no lo narra como si fuera él, pero tiene una serie de reflexiones de esto que Huxley había empezado pues a analizar, y aparentemente hay en este momento una corriente importante analizando estas sustancias en situaciones de manejo de problemas neurológicos, psiquiátricos al fin de la vida, etcétera, etcétera. Yo me voy a atrever, compañeros, a compartirle algunas de las cosas de una forma más o menos ordenada, lo que me llamó la atención de algunas frases del libro, que sé que los va a motivar probablemente a leer todo el libro. Este es un libro de ideas, es un libro sobre una forma de ver y entender el mundo. Lo decía Mario, es un hombre que se dedicó pues a mirar la parte filosófica.
Quizás uno siempre escribe el mismo libro. Vean, y que es bonito esto porque pues cuando uno escribe a veces hace giros alrededor de algo que, con lo que empezó uno a escribir. O mejor, escribe versiones complementarias del mismo libro. Yo siempre he escrito sobre un asunto simple, sobre mis experiencias vistas o filtradas a través de mis lecturas, sobre la vida y los libros. Poco escribo sobre los sueños. Tampoco me gustan los ensimismamientos, las formas excesivamente subjetivas de aprender el mundo. Me gusta escribir sobre ideas, sobre otros autores, sobre la gente que leo y admiro. Y cuenta cómo Huxley dedicó su vida a las ideas, a conectar las ciencias y las artes. Él leyó, a pesar de no ser un científico, estuvo leyendo literatura científica hasta el momento de morirse, a escudriñar las aventuras y desventuras de la especie humana, primero con una suerte de cinismo intelectual, después con una gratitud que podríamos llamar cósmica, con una espiritualidad sosegada y profunda. Fue sin duda uno de los autores más creativos y estimulantes del siglo XX. Y comenta lo siguiente, cómo sus ideas, sin embargo, se han ido diluyendo en medio de la cacofonía. Se refiere sobre todo a la segunda parte de su vida, la cacofonía y la velocidad del mundo actual. Este libro intenta, con las armas modestas de un lector minucioso, no tengo otras, rescatarlas y conectarlas con este momento del mundo y de la discusión global. El libro no presenta una exposición exhaustiva o académica de la obra de Aldous Huxley, no es una obra pues, ni biográfica, ni da un análisis riguroso de una de las obras de Huxley. Todo lo contrario, es una conversación personal, una forma de mirar el mundo a través de las ideas de otro. Las ideas de Huxley son también un instrumento, una forma eficaz para presentar mis propias ideas. Vean qué lindo esto. La lectura es un acto de creación. La lectura es un acto de creación. Este libro intenta eso, leer creativamente a un autor imprescindible. Eh, Comenta Gavidia que en conjunto los capítulos que conforman este libro son una reflexión sobre las sociedades modernas y sobre la experiencia humana con todo lo que tiene de maravilloso y absurdo. En la introducción presenta esto. Más allá de los temas particulares de los debates específicos, este libro promueve una visión del mundo, una forma de entendimiento de la realidad que es escéptica y esclarecida al mismo tiempo. Esta visión enfatiza, entre otras cosas, la necesidad ética de la compasión. Pienso que hemos aprendido a usar adecuadamente el término de la compasión. El asombro como imperativo vital, esa parte, mientras mantengamos el asombro, yo pienso que seguimos siendo vivos como seres humanos. El escepticismo sobre las ideologías y las simplificaciones del mundo, esa actitud de siempre estar reflexionando y confrontando las ideas. La conexión de todas las formas de vida y la búsqueda permanente de sentido y autotrascendencia. Ahora hablábamos con Elbert, que se está dedicando al ganado. Eso es el aprendizaje no, ya no solamente del gatico, sino de todas las formas de vida que tenemos a nuestro alrededor, y la autotrascendencia. La visión de Huxley conjuga una denuncia a los extravíos de las civilizaciones técnicas y una celebración de la vida en este planeta, en este lugar del universo. Miren lo que comenta. Este no es un libro de ocasión, no es un comentario sobre la coyuntura actual, pero sí es un libro sobre el presente y el futuro. Lo escribí en buena medida durante el primer semestre del 20, en medio del confinamiento obligatorio. Algunas de las ideas discutidas tienen, así pensé mientras las escribía, entre una reunión virtual y la siguiente, una clarividencia extraña. Parecieran haber sido escritas a propósito de este año extraño, inimaginable. La lista de ideas urgentes es larga. La presencia acechante de la muerte, los límites de la medicina moderna, la excesiva especialización del mundo académico, la crisis del medio ambiente que ya no podemos esconder, el poder destructivo de las ideologías y el nacionalismo, las trampas crecientes de la tecnología, la relación del ser humano con las sustancias psicoactivas, etc. Entonces, miren esta parte, como comenta ya más adelante, cómo
en los años 40 del siglo pasado, Hughley escribió un bello prólogo a una edición de los grabados de Goya y les voy a mostrar esto porque es muy lindo. Leonardo Toro nos escribió, Loro viejo no aprende a hablar, pero van ustedes a ver cómo en esta grabado de Goya está esto tan lindo, a pesar de la ancianidad y las dificultades propias de la decrepitud de la vejez. Aún aprendo. Era su frase favorita. Resumía una certeza con la que vivió de manera permanente. Supo más que casi todos sus contemporáneos, pero siguió aprendiendo durante toda su vida. Además de una reflexión sobre el destino humano y sobre la posibilidad de un mundo mejor, este libro es también una invitación a aprender, a seguir aprendiendo, a hacer del aprendizaje, como lo hizo Hughley, una forma de vida, tal vez la mejor forma de todas las vidas posibles. Y es interesante que Hughley puede dividirse en dos etapas su vida. La primera fue la etapa europea. Una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, se va a Estados Unidos y, y allí está hasta su fecha de muerte en el 63. Durante la primera etapa fue cuando escribió la distopia pesimista lúcida, Un mundo feliz, que sigue siendo pues, una referencia muy importante. Y durante la segunda, esta utopía optimista, espiritual, y lo que trata es de rescatar este libro de la isla. Durante la primera etapa, Hughley fue un crítico social implacable, un intelectual agnóstico y nihilista, con una visión poética y resignada de la humanidad, un hombre de letras cercano a la ciencia, pero consciente a su vez de los riesgos del llamado progreso tecnológico, un descreído que veía en la literatura una redención parcial para la especie humana. Pero ya durante la segunda etapa, residenciado al sur de California, lejos de los suburbios ingleses, Hughley se convirtió en un pensador distinto, más ecléctico, un experimentador en la búsqueda permanente de sentido, un predicador respetuoso, abierto a unas formas de conocimiento distintas a la educación simbólica. La mirada cínica de la primera etapa fue reemplazada por una mirada compasiva, esclarecida, podría decirse. El primer Hughley sigue siendo leído y apreciado. Sus críticas al progreso, a las formas indirectas de dominación, al hedonismo sin alma, ¡ay, qué lindo esto! Al hedonismo sin alma que caracteriza a muchas sociedades capitalistas, a la felicidad instantánea como objetivo avasallador, a la indiferencia y a la distracción de las mayorías. Entonces, todas estas cosas, y vean qué lindo ya cuando analiza en su capítulo de atención y compasión a qué se refiere esto. Su mensaje fundamental, producto de años de estudio, experimentación y reflexión, está resumido en dos palabras, en las dos expresiones que canturrean incesantes los mianab, los pájaros ficcionales de la novela La Isla: atención y compasión. Karuna. Atención es un llamado a tomar conciencia sobre la necesidad de sacralizar la vida de todos los días y sobre la importancia de aprender a percibir. Es por eso que posiblemente él se meta a buscar esta parte de la SD, buscando la parte de percibir cosas más profundas de la realidad. To be aware fue el mensaje de Hughley al mundo moderno, su respuesta a las penurias de la vida. Una y otra vez insistió en el privilegio que implica, a pesar del dolor y la tragedia, habitar un cuerpo humano en este planeta, el privilegio de ser una criatura finita entre otras criaturas finitas. Pensaba, como Jorge Luis Borges, que el mero hecho de ser es tan prodigioso que ninguna desventura debe eximirnos de una suerte de gratitud cósmica. Es una frase muy linda. El mero hecho de ser es tan prodigioso que ninguna desventura debe eximirnos de una suerte de gratitud cósmica. Hughley insistió además en la necesidad ética de la compasión. Entonces, fíjense el otro término, la compasión, entendida como la solidaridad con las otras criaturas finitas con las que compartimos un destino común, la muerte, la enfermedad y la desazón. Nuestra humanidad reside en entender que somos voces de la misma penuria. En este universo no hay juicios metafísicos ni rendiciones de cuentas al final de la vida.
La providencia no está ocupada de los asuntos humanos, pero si lo estuviera, sugiere Huxley, seríamos juzgados por cuán bien hemos tratado a quienes nada tienen que ver con nosotros, salvo su humanidad. Karuna, en últimas, compasión. Yo pensaba ponerles un ratico, unos 5 minutos de esta entrevista, pero creo que de pronto más bien quedan ustedes con el plan de oírla, porque es una entrevista muy grata. Está de la HJCK, algunos la oyeron y les gustó. Es un programa que se llama Literatura al Margen, lo dirige una joven inteligente que confronta muchas cosas en el conversatorio con Alejandro Gaviria alrededor de este libro. Se lo recomiendo. Pensaba ponerles un ratico, pero más bien ganemos un ratico de tiempo y hacemos un conversatorio más amplio. La historia que él empezó a buscar fue porque se encontró que en un determinado momento él había escrito o me había mandado un artículo para una revista en Colombia y recibió luego una confrontación de que había incumplido con el compromiso de que era para publicarlo solamente en Colombia. Y era una publicación de una revista. Él empezó a buscar, no había ningún tipo de información hasta que después de dar grandes pues, búsquedas por todas las bibliotecas de Bogotá, encontró que era una publicación de la Universidad Nacional donde estaba precisamente el artículo de reflexiones sobre el progreso escrito por Aldous Huxley. Y esta pues es su relación con Colombia, donde él después escribió pues, que le causaba molestia haber pensado de que debía tener la dedicación única esta publicación para la revista de la Universidad Nacional, en fin. Entonces, hay una pequeña reflexión allí interesante de Huxley en relación con el país, que es una investigación de bibliófilo. Bueno, y finalmente, vean ustedes mensajes absolutamente preciosos dados por Huxley. Es casi penoso, afirmó al final de su vida, haber estado imbuido en los problemas humanos de toda una vida y descubrir que uno tiene un solo consejo para ofrecer. Traten de ser un poco más amables. Este libro, sin abandonar el escepticismo, intenta mostrar que Aldous Huxley tiene mucho más que ofrecerle a esta época de temores y desastres. No solo debemos ser más amables, no solo debemos abordar las ideologías con escepticismo, también debemos celebrar la experiencia humana y no renunciar, al menos no todo el tiempo, a esa idea fundamental de que un mundo mejor es posible. Es la razón del subtítulo del libro. Y esto es un comentario ya cuando empieza a analizar los detalles de educación. En su novela La Isla, publicada en el 62, un año antes de la muerte, resume de manera concisa su pensamiento ecológico, que ya había expuesto durante los años precedentes en cientos de ensayos, entrevistas y conferencias. La ecología en la isla utópica de Pala, que es la isla, comienza desde temprano en la escuela primaria, en la enseñanza básica. Esto es textual de Huxley. Por eso empezamos por ahí, por la ecología. Nunca le damos a un niño la probabilidad de imaginar que alguna cosa existe aislada. Le declaramos desde el principio que todo lo viviente es relación. Les mostramos la relación en los bosques, en los campos, en los arroyos, en la aldea y en el campo que la rodea. Lo explicamos. Este hecho inquietante y paradójico revela, como lo había insinuado Huxley, la creciente ineficiencia de las tecnologías médicas orientadas meramente a extender un poco más la vida de unos cuantos. Aquí sus reflexiones sobre la inmortalidad, el olvido general de la salud pública y las grandes fracturas sociales, las brechas entre quienes pudieron encontrar su lugar en el mundo y quienes se han visto desplazados de las oportunidades y de cualquier forma posible de esperanza. Esta parte es una reflexión sobre el método científico que es muy lindo. Aldous Huxley, que él tiene sus antecedentes, sus, eh, un tío abuelo fue uno de los que trabajó con Darwin. Aldous Huxley pensaba que el método científico ofrecía no solo un modelo para escudriñar el mundo, sino también una especie de guía moral.
El escepticismo es al fin y al cabo una forma de respeto, casi una virtud democrática. Sin embargo, su defensa del método científico no siempre lo protegió de algunas ideas equivocadas problemáticas. Creyó que el Estado debería practicar ciertas formas sutiles de eugenesia. Defendió también contra toda evidencia la clasificación de los seres humanos en categorías fisiopsicopatológicas con el fin de, entre otras cosas, de prevenir el crimen y de intervenir precozmente en el manejo de ciertas enfermedades mentales. Y refiriéndose a la parte de la medicina, hacía esta reflexión. La medicina parece estar enfrentando una barrera infranqueable, la complejidad biológica. Los organismos vivos están hechos para desintegrarse. La evolución se dio cuenta hace mucho tiempo de que no valía la pena hacer organismos más resistentes, pues íbamos a morir de todos modos como consecuencia de una causa externa, un rayo, una luz de tierra, una tormenta, un animal enfadado o hambriento, etc. La evolución inventó mucho antes que el capitalismo la obsolescencia programada. Nacemos con los días casi contados. Podemos aplazar quizás algunos años la enfermedad y la muerte, pero eso es todo. La salud también consiste en aceptar esa realidad esencial. Aldous Huxley hace un llamado a un sano escepticismo. Las cambiantes modas de la medicina son tan grotescas como las cambiantes formas de los sombreros femeninos, escribió al final de su vida. Uno podría, en esta tradición, hacer una especie de lista o manifiesto, como los enfermeros de la isla le leían a los estudiantes de medicina, leerían los estudiantes de medicina en su primer día de clases. La tasa de mortalidad de la humanidad es 100%. La vejez no es una enfermedad. Los poderes de la medicina son limitados. La comprensión de la morbilidad al final de la vida es una ilusión. Menos muchas veces es más. La última moda tecnológica es eso, una moda, un entusiasmo transitorio. Bueno, yo ya voy terminando. Les quiero compartir estas dos últimas cositas. No está escrito en estos términos, está dispersa en varias partes, pero la visión de Huxley sobre la salud parece conjugar tres elementos. Primero, una celebración de la edad de oro de la medicina moderna, de los grandes avances en el control de las enfermedades transmisibles, así como de los anticonceptivos, los acueductos, los alcantarillados y la electricidad. Segundo, una crítica a la excesiva medicalización de la vida y un escepticismo casi axiomático sobre el papel remedial de la medicina en el manejo de las enfermedades crónicas. Y tercero, una idea integral de la salud entendida no como un estado máximo de bienestar, sino como un atributo de la cultura que incluye, entre otras cosas, la celebración de la vida, el respeto por la naturaleza y la aceptación alegre, si se quiere, de la muerte y las penurias de la vida. Fíjense ustedes, una reflexión muy bonita como la que hace Alejandro Haddad en su concepción de la salud. Y para terminar, vuelvo a insistir eso, que él, esto lo publicó en su libro anterior. Yo ya voy a terminar. He hablado más de la cuenta. Mi último mensaje es simple, casi obvio. Sean amables, generosos, queridos. Decían en la Medellín de mi niñez, ya perdida en el río del tiempo. Aldous Huxley, uno de los grandes pensadores del siglo XX, que nos ilumina con su clarividencia, lo dijo de la mejor manera. Es casi penoso, afirmó, haber estado imbuido en las ciencias y en los problemas humanos toda una vida y descubrir que uno tiene un solo consejo para ofrecer. Traten de ser un poco más amables. Bueno, compañeros, eso era